Mónica Marchante es uno de los rostros más conocidos de Canal Plus. Sus entrevistas en el palco de autoridades, tanto en el descanso como a la finalización de los partidos, son una de las citas, por así decirlo, obligadas en las retransmisiones de la plataforma de pago. Hoy nos recibe aquí en Santino, un local que está muy cerquita del Cerro del Espino, lugar de entrenamiento del Atlético de Madrid en Majadahonda. El Atlético, el equipo de moda, por otra parte. Mónica, buenos días, gracias por recibir a Periodista Digital. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos, como bien decía, aquí en Santino, un local muy cerquita del Cerro del Espino. El Atlético de Madrid es equipo de moda. ¿Cuál es tu opinión sobre ahora mismo, sobre el Atlético y sobre el Cholo Simeone? ¿Cómo has vivido la temporada de los rojiblancos? Os he traído aquí al lado, en la zona del equipo líder. Lo has elegido por algo. Me parece impresionante que contra dos clubes como Real Madrid y Atlético de Madrid, con esos presupuestos millonarios, un club como el Atlético de Madrid tan alejado económicamente de ellos, esté haciendo lo que está haciendo. Me parece increíble, sinceramente. Me parece que es en gran parte mérito del Cholo Simeone y de unos jugadores que han creído a ciegas. Bueno, a ciegas no, porque claro, evidentemente también viene de lo que viene, pero que han creído en él de una manera absolutamente impresionante y que les ha dado sus resultados, ¿no? El partido a partido está funcionando, ahora ya es final a final, y me parece que es un ejemplo y que ya empiezo a advertir que otros equipos lo ponen como ejemplo, ¿no? Cuando viajas continuamente, pues hablas con otros directivos, con gente de otros equipos, de otros clubes, y creo que eso es muy bonito, ¿no? Ver cómo esa entrega de esos jugadores, ese esfuerzo, esa cultura se recupera y se pone como ejemplo en detrimento, pues, de la cultura del pelotazo, de la cultura de los grandes fichajes, ¿no? ¿Crees que ahora mismo, llegados a este punto en el que tú mismo me has introducido las palabras del Cholo, que ya cambia el discurso, ya no es el partido a partido, porque estando tan cerquita de la Liga, que depende de sí mismo, lo tiene en la mano, y en la Liga de Campeones en semifinales, el único problema que puede encontrarse el Atlético es que si por lo que sea se viene abajo y no remata el trabajo toda la temporada, aquellos que están esperando con esa leyenda de, bueno, el pupas, si al final no gana nada, se acreciente esa leyenda negativa en el caso de los rojiblancos. Yo creo que esa leyenda está desterrada, sinceramente. Creo que el Atlético de Madrid hace ya tiempo que dejó de ser el pupa, si es que lo fue alguna vez, porque hay grandes atléticos a los que les daba alergia esa frase, como el gran Luis Aragonés, y creo que al Atlético de Madrid ahora mismo solo le puede apartar del título una desgracia en forma de 2 lesiones en las 5 jornadas que quedan. Si no, creo que está en su mano, y creo que esta plantilla está muy bien entrenada física y psicológicamente para alcanzar aquello que están ya tocando con los dedos. Continuamos repasando un poco la actualidad, porque estamos a un día de la finalísima de Copa del Rey entre, bueno, a día de hoy los dos más grandes del fútbol español, no en la clasificación liguera, sí en la Copa, que se han mostrado los mejores, que son el Barcelona y el Real Madrid, al menos también en presupuesto. En el primer lugar, en el sentido del Fútbol Club Barcelona, ¿crees que al final lo que está pasando en esta parte final de la temporada, se está notando que la planificación fue incorrecta y han salido todos esos defectos a aflorar ahora mismo en este tramo? Probablemente, que falta un central es evidente, ¿no? También es verdad que bueno, todo lo que ha sucedido con Puyol, pues quizás no se veía venir de esa manera tan clara. Tampoco esperas que se vaya a lesionar Piqué cuando queda la recta final de la Liga. Hay un componente de mala suerte y un componente probablemente de no haber sido previsor y de no haber sabido tener en mente y ver un poco, pensar en el futuro y ver lo que podía pasar, ¿no? Que al final es un equipo que ha jugado maravillosamente al fútbol, que ha ganado todo, pero que va sumando años, ¿no? Y quizás ha habido un poquito de no saber ver eso y ver lo que podía pasar, que es lo que de hecho ha pasado. Entonces llama la atención que ahora mismo la final de Copa entre dos grandes, Barcelona y Real Madrid, se convierta en una tabla de salvación, ¿no? Los dos desean ganar ese título porque prevén que va a ser muy complicado. A uno le queda la Champions, al otro ni eso, y que el Barça lo tiene complicadísimo, prácticamente imposible alcanzar el título de Liga. Así que se va a abrazar a esa Copa, vamos, como su gran salvavidas. Te conoces bien los palcos de la Primera División Española, fruto de tu labor de Canal Plus, y uno de los palcos que conoces evidentemente bien también es el del Camp Nou. En este sentido quería preguntarte tanto por la dimisión de Sandro Rosell y cómo estás viendo al nuevo presidente, a Bartomeu, en esa labor de presidente sustituto del dimisionario Rosell. Hombre, Bartomeu no lo tiene fácil porque está recogiendo, pues, los errores o la mala gestión de Sandro Rosell. Me sorprendió muchísimo la dimisión de Sandro, ¿no? Un país donde dimite poca gente, además. Sí, además es que da la impresión, es el presidente más aclamado de la historia del Barça, arrasó en las elecciones,
Y no sé, te llama la atención pensar que no sé si pensaba tener una alfombra roja, que no esperaba ningún tipo de críticas y en cuanto empezaron a saltar los primeros problemas se echó para atrás, pero hombre, sinceramente yo no me lo esperaba ni creo que la afición del Barça tampoco. Lo de Bartomeu, pues de alguna manera los estatutos avalan esa directiva, otra cosa es que se tenga que convocar elecciones en junio, que quizás sea lo más saludable, pero creo que está recogiendo y está intentando solucionar problemas, él estando en la Junta, lógicamente, pero que no son directamente y únicamente responsabilidad suya. Así que yo no sería tan dura con el presidente actual del Barcelona, porque le ha caído, digamos, entre comillas, esa presidencia. Lo que sí haría es replantearme el futuro del club a partir del verano. Ya que estamos hablando del Barcelona, me gustaría preguntarte por un nombre propio, que es el de Xavi Hernández, al que, bueno, antes del inicio de la Eurocopa de Portugal, todos recordamos que le hiciste una entrevista que se puede decir jugosa en la cantidad de titulares que te dejó y lo mucho que se habló después de esa entrevista, que hizo correr ríos de tinta, y a ti te recordamos precisamente defendiendo a Xavi Hernández, no tanto por lo que decías, estabas más o menos de acuerdo, que en ese momento tu papel era entrevistadora y no tenías por qué hacerlo, pero que decías que Xavi Hernández es precisamente de esos futbolistas que a veces matamos a otro tipo de futbolistas por soltar topicazos, y para alguien que habla claro y dice lo que piensa, pues no lo vamos encima a matar, era lo que decías tú en aquella época. ¿Te han sorprendido en ese sentido las críticas que está recibiendo Xavi Hernández tan últimamente, cuando ha hecho justificaciones como por ejemplo el terreno de juego para justificar una derrota en Valladolid? Tú que le conoces bien y es un futbolista de Semoja, ¿crees que son críticas en ese sentido interesadas? ¿Qué es lo que te parece que está ocurriendo con Xavi últimamente? A ver, sorprenderme no, porque desgraciadamente el periodismo deportivo en este país se ha convertido en un periodismo de bufanda. Unos son del Barça, otros son del Madrid, entonces los del Madrid critican a los del Barça y los del Barça a los del Madrid. Es muy sencillo y a la vez muy penoso bajo mi punto de vista, ¿no? A mí, yo personalmente agradezco a todo aquel futbolista que viene a una entrevista a decir algo, y fue el caso de Xavi Hernández, ¿no? Me parece que es lo que nosotros buscamos, entonces no puedes criticar a alguien que dice algo cuando tú lo que quieres es que diga algo, o sea, es ridículo, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que al final él decía una cosa que él sintió, que el Madrid no había respetado al Barcelona en aquel momento, y además me parece que se intentó sacar un poco de quicio aquello. Esa entrevista estaba pactada desde hacía 4 meses, él me dijo, mira, cuando terminemos la temporada la hacemos, la hicimos efectivamente el primer día de concentración de Las Rozas, pero porque nos fue más cómodo a él y a mí, que ya estábamos los dos en Madrid. Alguien quiso además enredar entre una relación con Iker. Yo creo que la relación de Iker y Xavi se ha demostrado que está por encima de cualquier, a prueba de bomba, a prueba de entrevistas, a prueba de entrenadores que intenten meter cizaña, y por lo tanto yo solo le puedo agradecer a Xavi pues que dijera cosas en aquella entrevista, que dijera lo que pensaba, y creo que nadie se pudo sentir herido por aquello que dijo, sinceramente. Y a lo largo de tus años de profesión, con una buena experiencia que tienes ya en ella, ¿no crees, Mónica, a raíz de este tema que te pregunta Xavi Hernández, una reflexión que a veces yo me pregunto, ¿no sería más fácil para el periodismo deportivo en sí el tomar un poco, decir, bueno, vamos a relajarnos, y en el caso de Xavi Hernández, por ejemplo, digo, aunque yo pueda ser madridista, a mí como periodista lo que me interesa es que un tío se moje y evidentemente defienda a su equipo, pero que se moje, no que suelte un topicazo con el que quedes bien para todo el mundo? En ese sentido, el periodismo deportivo, decir, joder, vamos a valorar que alguien hable, porque si te fijas, tú que además lo conoces bien, muchas veces vamos en las zonas mixtas hacia lo contrario, a futbolistas que cada vez tienen más alergia a los medios de comunicación. ¿Sabes lo que pasa? Que has empezado desde una base que yo no comparto. O sea, yo ser periodista deportivo y ser de un equipo es que es algo que no lo entiendo. O sea, es como si un periodista que cubre política fuera de un partido o de otro y hiciera sus crónicas basándose en que uno es del PP o es del PSOE. O sea, yo es que no, ni es lo que aprendí en la facultad, ni es lo que mi ética me manda, entonces no entiendo que tu prisma para juzgar a alguien sea el que tú eres de un equipo o de otro. O sea, y me parece alucinante que esto ya lo demos por hecho. O sea, eso es ser forofo, no ser periodista. Tú puedes tener simpatía por un entrenador, por un jugador, por un club, porque has tenido afinidad o has cubierto durante una etapa de tu vida los entrenamientos, pero ser de un equipo y ser periodista es algo que yo no concibo. Entonces, la crítica con la camiseta puesta es que, o sea, para mí no vale nada. Te conoces bien, como decía antes al inicio de la entrevista, todos los palcos de España, fruto de tu labor de Canal Plus, y me gustaría hacerte una pregunta, ya que te tengo aquí y no me resisto a hacerte. Esto de los negocios que tanto se habla del palco del Bernabéu, tú que el palco del Bernabéu lo conoces bien, ¿es parte de leyenda, es parte de mito? ¿Qué opinión tienes tú sobre ello? Como que en el palco del Bernabéu parece que es el epicentro político y económico de España. Hombre, yo creo que salta a la vista que lo es. O sea, no hay más que ver, bueno, pues que cada vez nos cuesta más entrevistar a
pues no sé, a un deportista de élite que esté invitado al palco, a un personaje de la vida social que no sea un magistrado, un conocido periodista, o el alcalde de una ciudad de cualquier parte del mundo. Yo creo que ni es nuevo de ahora, porque siempre ha sido así, ni desgraciadamente será muy difícil que deje de ser así. O sea, que es un centro de negocios. No digo que los negocios se hagan ahí en ese momento, pero que es un centro de relación social y donde se reúne gran parte del poder de este país y de fuera de este país. Yo creo que no lo voy a descubrir yo, ¿no? Y olvidándonos de la parte política y económica y volviéndonos a centrar en lo deportivo, es quizás uno de los terrenos de juego donde tienes más complicado trabajar. Lo digo por aquel encorsetamiento que parece del que hacen gala muchas veces Pardeza y Butragueño, que son con los que tú te sueles medir en los partidos. A ver, dificultad para trabajar desde el momento en que tienes un micrófono y puedes preguntar, que es a lo que vas, no la hay. Lo que sí puedo decir es que es el único club donde se me ha prohibido hacer un tipo de preguntas, prohibición que yo intento pues buscarme atajos y sortear, y que lo que sí digo, como dije en su momento, es que cuando eso ocurrió, que en mi caso fue en el campo del Levante, en el Levante de Real Madrid el año pasado, en la época más complicada con Mourinho entrenador y demás, una época muy crispada que afortunadamente ahora ya ha quedado lejos, yo lo único que podía hacer era decirle a mi audiencia, que es para la que yo trabajo, qué es lo que estaba pasando. Lo que no es razonable es que yo pueda preguntar en el Barcelona por qué no se ha fichado un central y en el Madrid no puedas preguntar por qué Mourinho ha atacado al entrenador del filial. Si no me dejan preguntar, lo que yo hago es aclarar que no pregunto o que no habrá respuesta porque el club nos impide hacer ese tipo de preguntas. Eso sí que te lo puedo... Nunca en ningún otro sitio me han dicho: oye, no preguntes por esto, o solamente preguntas del partido. Eso es así. Ahora, complicaciones para trabajar, pues bueno, mientras tú tengas un micro que funcione y puedas preguntar, relativas. Claro. Hace escasas fechas un presidente de primera como Quique Pina decía sin ningún tipo de rubor, también en la televisión donde trabajas, en el Blues, que había pedido el indulto del Nido. ¿Crees que estas actitudes manchan al fútbol español y ayudan a que tenga la gente una imagen mucho peor de los presidentes de primera como a día de hoy tenemos? Bueno, no fue Quique Pina, fue Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, 10 minutos antes de un partido del Atleti. Y bueno, pues la verdad es que creo que los presidentes del fútbol español se unan para pedir el indulto de otro presidente. Me parece que cuesta digerirlo, ¿no? Sobre todo cuando en otras posturas o con otras cuestiones de gran importancia, de gran interés para este país, el fútbol echa balones fuera, ¿no? Se da la impresión de que hay algunas cosas ante las que la sociedad está mucho más sensible frente a las que no se implican y otras ante las que también la sociedad está muy sensible, pues se implican y de una manera muy sonora, ¿no? Has seguido muy de cerca la selección, sobre todo durante la etapa que la selección era retransmitida por 4, como fue el caso de la primera, bueno, la segunda Eurocopa, que a veces tendemos a decir la primera, pero nos olvidamos de la que fue en blanco y negro, pero bueno, hablo de la primera Eurocopa en épocas modernas. Y me gustaría preguntarte, aprovechando también que nos encontramos cerca del Cerro del Espino y es imposible que no salga a la memoria la figura de Luis Aragonés, fallecido este año, pues por su nombre y por su figura. Y la pregunta que quería hacerte es si en la etapa en la que él era seleccionador tú percibiste que toda la prensa, fue realmente injusta con lo que era la figura de Luis Aragonés. En un 95% se fue muy, muy, muy injusto con Luis Aragonés. O sea, evidentemente, y esto lo digo porque yo se lo dije a él no hizo nada por cultivar su imagen, era un hombre que cuando le conocías descubrías a una persona que realmente era desconocida hacia afuera. La imagen que él daba no ayudaba a que la prensa le ayudase. Yo creo que había por una parte respeto, por otra parte temor, pero creo que hubo un punto de inflexión claro, ¿no? O sea, cuando Luis Aragonés se carga a Raúl porque él decide que quiere jugar a otra cosa y que ahora mismo ya Raúl en esas condiciones de no ser titular era un problema grave dentro del ambiente de la selección, toda la prensa reacciona de manera durísima y a mí... Con la camiseta puesta, por así decirlo, con la de Raúl en este Con caso. la camiseta de Raúl puesta, ¿no? La verdad es que es muy sorprendente porque, claro, el tiempo le dio la razón a Luis Aragonés, ¿no? Y no creo que nadie le pidiera perdón por todo aquello. A mí me pareció completamente desproporcionado, desafortunado y creo que él sufrió mucho. Y es una persona que lo que más me duele es que se fue sin reconocimiento, ¿no? Me duele mucho que en este país la gente tenga que morirse. La gente no, gente como él, que para mí era un genio del fútbol, tenga que morirse para que se le reconozcan, ¿no? No sé, tengo esa amargura, ¿no?
Y más allá de la autocrítica que en algún día tendrán que hacer los medios por la manera que le trataron a Luis Aragonés, ¿crees que a él, que le conociste y le trataste, le faltaba mano izquierda, en el sentido mano izquierda, pero para tratar con la prensa, y esa sensación de hombre rudo, de hombre a lo mejor arisco, perjudicaba la imagen y al final el aficionado lo que veía era lo que veía ante las cámaras de televisión y no era el Luis verdadero? Pero fíjate lo grande que era, que aún por encima de todo eso la gente se ha quedado con lo que le dio a este país, ¿no? Y cómo jugó a la selección, o sea, eso es para siempre, ¿no? Yo es que creo que no le importaba nada la imagen que diera. O sea, era un hombre que le importaba tres pimientos resultar agradable o desagradable, ¿no? Sí que agradaba a los que conocía y a los que tenía cerca y a los que él apreciaba, ¿no? Pero nunca le importó la imagen que daba hasta el exterior y creo que eso de alguna manera es un grave error. Tampoco me gusta la gente que está permanentemente y únicamente pendiente de su imagen y que luego dentro no hay nada, ¿no? Pero sí creo que debería haber sabido medir un poquito más, ¿no? Porque al final cuando vives de cara al público pues tienes que controlar un poco lo que haces y cómo lo dices, ¿no? Ahora, todos los que le trataron, desde luego, en lo último que piensan es en esa imagen de Uraño y sí nos quedamos con lo que conocimos de él, que era muy grande. Estamos terminando ya esta entrevista con Mónica Marchante. Mónica, si uno echa un vistazo a tu Twitter, observa que otra de tus grandes pasiones, aparte del periodismo y aparte del fútbol, que es también lo que ocupa tu labor diaria, es el ciclismo. ¿De dónde te viene la afición por el ciclismo? Pues yo creo que porque crecí muy cerquita del Paseo de la Castellana y cuando llegaba la Vuelta a España, pues siempre mis padres me bajaban, venga, vamos a que llegan los ciclistas, que llega la Vuelta, y siempre bajamos a ver la Vuelta, ¿no? Entonces a partir de ahí me aficioné. Yo soy una gran aficionada a la radio, en la época de José María García, de José Ramón de la Morena. Crecí con Javier Ares en mi oreja, ¿no? Cuando yo pues empezaba ya a estudiar periodismo y antes incluso, ¿no? Cuando ya tenía claro, yo tuve una vocación muy temprana y crecí escuchando la radio. Entonces, en la radio en ese momento el ciclismo era importantísimo, era el fútbol y el ciclismo. Me aficioné escuchando la radio, disfrutaba muchísimo viendo las etapas y escuchando en los coches de los equipos a los directores, cómo animaban, hasta con un megáfono en las contrarrelojes. Entonces empecé a ir a ver pues eso, ya no solo la Vuelta cuando llegaba, sino etapas pues alrededor de Madrid y demás, y me enganchó el ciclismo. Luego la profesión me llevó por los caminos del fútbol, como a prácticamente todos, y encima coincidió ya con la bajada espectacular del ciclismo. Y ahora, por una serie de casualidades, pues he contactado con gente del ciclismo, me han abierto la gente de Movistar, siempre les daré las gracias, porque aprovechando un viaje mío al Tour, pues me dieron la gran oportunidad de subirme al coche y ver una etapa alpina desde el coche. Y bueno, creo que cuando tienes esa suerte ya estás enganchado para siempre, ¿no? Porque es que vivir el ciclismo desde dentro, desde un coche, ver todo ese esfuerzo, los ciclistas pasándote por la ventanilla, los sprinters que no pueden con esas rampas, no sé, tantas cosas que ves de cerca y sobre todo cómo son ellos, ¿no? Que en la gran mayoría son gente absolutamente, bueno, creo que todos son absolutamente admirables y tienen no sé cómo explicarte, para mí son los deportistas modelo en el sentido de que un ciclista sigue siendo ciclista toda la vida, ¿no? No es gente que deje el ciclismo y ya. Normalmente, o sea, tú ves a Pedro Delgado y todavía sigue saliendo en bici, haciéndose sus 80 kilómetros y a tantos otros, ¿no? Y eso me parece estupendo, ¿no? Que es gente muy sana y en contra de lo que muchos desgraciadamente puedan pensar, también por una creo que mala prensa y porque siempre se habla desgraciadamente ahora del ciclismo relacionándolo con lo que todos sabemos y no enseñamos la parte buena y la parte bonita que creo que es la gran mayoría, ¿no? Me has dado el nombre de tres grandes monstruos de la comunicación radiofónica asociados al ciclismo, como han sido De la Morena, García, Ares, con los que, bueno, yo diría que fueron los que marcaban la pauta en el deporte de las dos ruedas en los años 90. ¿Crees que en España se ha perdido una gran parte de la afición que había precisamente en esos años, en los 80, en los 90, por las grandes vueltas, que eran grandes acontecimientos, precisamente cuando las radios más importantes cubrían esos eventos prácticamente, bueno, desde el primer día hasta el último, y hoy en día ya no se hace? No sé si ha sido en este caso más el huevo o la gallina, pérdida de afición y de ahí que las radios no la den, o en este caso la radio no la den y la afición se ha ido poco a poco desperdigando. ¿Cómo lo ves tú? A ver, depende de dónde. Tú vas al País Vasco, el otro día la subida a Rate está hasta arriba, ¿no? Sí. En la Vuelta al País Vasco. O sea, yo creo que hay aficiones que no se van a perder nunca, ¿no? En el norte de España sigue habiendo muchísima afición, pero sí que es verdad que el ciclismo necesitaba de la radio y la radio viceversa, ¿no? Ahora coincide además la crisis publicitaria que hay, eran eventos también, que era un gran evento, la fiesta de la publicidad, digamos, ¿no? Una retransmisión de esta vuelta. Pero sí que es verdad que creo que el hecho de que los medios se alejaran del ciclismo le ha hecho tanto o más daño que el tema del doping, ¿no? Sinceramente. Es una pena.
Pues Mónica Marchante, te agradecemos este rato que has compartido con los lectores de Periodista Digital aquí en esta entrevista acerca del Cerro del Espino en Majadahonda. Te seguimos viendo en los palcos y en todos los sitios de los campos de España. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros, un ratito muy agradable hemos pasado. Gracias. Gracias.